Muy bien, gracias por seguirnos acompañando y vamos a pasar ahora de tema. Podemos retomar la conversación que teníamos sobre teoría de cuerdas. Hablamos de aquel paper de Skarke hace 2 semanas, Gastón, en el que comentábamos pues esa cuestión de la supergravedad de tipo 2 y esa, bueno, no sé si incompatibilidad o esa dificultad de congeniarla con un espacio de Sitter, como pensamos que puede ser el vacío de nuestro universo. Y luego, bueno, a los pocos días, Francis nos hizo notar que el propio autor había, no sé si retractado es la palabra, pero había retirado el artículo del servidor de preprints, del archive, ¿no? Que creo que esto no se haya publicado en ningún sitio, sino simplemente lo había subido ahí. No sé si lo habría enviado a alguna revista, pero bueno, al parecer se dio cuenta el propio autor de que había un error, ¿no? De que el artículo era incorrecto y lo retiró. ¿Nos lo quieren explicar? Gastón, por ejemplo, ¿nos quieres dar una Eh, introducción? sí, recordemos brevemente para no repetirnos la vez pasada, la anterior, que se trataba de un paper que se había publicado en Archives, preprint, se había publicado el 4 de septiembre, en el cual Harald Skarke, que es un físico que, bueno, había tenido hace unas décadas cierta notoriedad porque había logrado una clasificación bastante útil de ciertas variedades que se conocen como Calabi-Yau, son muy importantes en teoría de cuerdas. Bueno, él en este caso se había un poco sumado a esta empresa por tratar de encontrar soluciones dentro de la teoría de cuerdas que describiesen un universo en expansión acelerada como aquel en el que creemos que vivimos, eh, compactificando las 6 dimensiones extras que la teoría de cuerdas predice que existen. Bueno, él había mostrado, o decía haber mostrado, la imposibilidad de cierto, no de la teoría de cuerdas, pero sí de una teoría a la cual la teoría de cuerdas tiende a bajas energías, que se llama gravedad tipo 2, la imposibilidad de encajar dentro de ese esquema una solución de tal naturaleza, una solución que describiese un universo que se expande aceleradamente. Esto un poco cerraba la puerta, no a que la teoría de cuerdas predijese un universo que se expande aceleradamente, pero sí al menos a no encontrarlo en cierto rincón bastante iluminado de la teoría. Es decir, no busques por acá que no lo vas a encontrar, ese era el resultado. Y lo había hecho con cierta generalidad, generalizando de gran manera. Un rincón iluminado de la teoría, ¿te refieres a ¿A un qué? rango de parámetros que está bien explorado o algo así? Claro, digamos, bastante natural, digamos así, ¿no? Uno siempre puede hacer peripecias extrañas, pero bueno, hay cierta naturalidad en lo que uno haría para encontrar una solución a la teoría, y lo que quiero decir con esto es que ese resultado de Skarke, que hubiese sido cierto, tampoco descartaba la posibilidad de un universo en expansión acelerada adentro de la teoría de cuerdas, pero ciertamente descartaba que se pudiese encontrar en gran región dentro de las soluciones, del espacio de soluciones de la teoría de cuerdas. Bueno, resulta que 5 días después, el 9 de septiembre, Skarke se dio cuenta de que su demostración no podía estar bien, porque si su demostración descartaba la existencia de soluciones que se sabía que existían. Entonces, por definición no podía estar bien, entonces revisó un poco esa demostración y encontró que había un error, en particular si alguno echó una mirada al paper, eh, al preprint, es un error en la última sección, la sección 4, es un paper muy corto, de 4 páginas, en el cual hace un método variacional, o sea, un método de variación de funcionales, o sea, parecido a los que sepan un poco de matemática o física, como lo que uno hace para resolver ecuaciones de mecánica clásica, en este caso para una teoría de campos, pero mutatis mutandis es lo mismo. En la aplicación de su método variacional, que es la sección 4 de su trabajo, había es un error que tiene que ver con cuán general era el ANSAT que él proponía para variar. Y esto entonces, bueno, hizo que su demostración estuviese mal, así que él mismo lo retractó el trabajo, como digo, 5 días después de haberlo publicado. Y agradece discusiones con gente que conozco, como Andriot y otra gente que son expertos en este problema de encontrar soluciones tipo de Sitter, o sea, universos en expansión acelerada en el contexto de teoría de cuerdas, que evidentemente se vio nutrido de alguna advertencia que le hicieron sus colegas debido a eso. Digamos, la demostración de Skarke parecía elemental, en un sentido elemental, en un sentido como lo usan los matemáticos, no en un sentido peyorativo, sino a veces las demostraciones elementales significan ser muy hábil para haberse dado cuenta que con pocas herramientas técnicas uno puede demostrar un teorema muy importante. Bueno,
había sido demasiado optimista al creer que su demostración era tan general. Igual, yo lo que voy a rescatar de Scar, que más allá de un error, que incluso supongo no le habrá gustado a él, porque uno a veces cuando obtiene un resultado muy importante lo lanza, digo, he demostrado algo que mucha gente quería demostrar, y termina estando mal, queda muy expuesto. Pero bueno, un poco voy a hacer una oda a la valentía de una persona que por lo menos intenta resolver un problema tan grande y, bueno, se equivocó como tanta gente, ¿no? En su demostración. Pero quizá, como siempre, como todo error, no como todo error, pero como muchos errores, quizá igual enseñen algo, ¿no? Habría que ver ahí, no, su resultado no será el que afirmaba al comienzo, pero quizás esas técnicas pueden servir y dar una idea a alguien. Por ejemplo, para estudiar, como decíamos la vez pasada, o sea, en el episodio 332, dos episodios atrás, él lograba en su demostración, estaba mal, pero la idea era incorporar en su demostración algunos aspectos de la teoría de cuerdas que no habían sido considerados antes, en particular lo que se conoce como el Orientifold Plane, aspectos técnicos, digamos, pero me parece, por eso mucha gente había prestado atención. Yo tengo muchos amigos que incluso en Twitter estaban discutiendo, diciendo, ¿vieron la demostración de hoy a la mañana? ¿Estará bien? ¿No estará bien? Bueno, resulta estar mal, pero digo, lo que da un poco cuenta del problema abstruso con el que Skarke se enfrentaba, digamos. Así que bueno, la teoría de cuerdas Ruhlmann, just a joke, pero bueno, no. Antes de que Francis Está viva. seguramente aporte, está viva, antes de que Francis, está viva pero con voz del jovencito Frankenstein, ¿no? Tienes que decirlo con más énfasis y entusiasmo. Antes de que Francis seguramente aporte algo interesante, yo voy a decir una cosa que igual es un poco tonta, pero me parece un argumento más en favor de los que defendemos o los que nos gusta esta idea de subir los preprints al archive antes de o en el momento de enviarlos a la revista, no cuando ya está aceptado. Porque hay como estas dos vías, ¿no? Hay gente que lo manda primero a la revista en silencio, sin decirle nada a nadie, como si le fueran a robar la idea, y luego cuando ya está aceptado o cuando ya está publicado, lo republica en el archive, que yo quizás no le veo tanta utilidad. A mí me gusta subirlo al archive porque así la gente lo puede ver, te pueden dar comentarios, mejoras, o incluso, como en este caso, ahorrarte pasar una vergüenza. En astrofísica, me corregirás vos, yo no soy astrofísico, vos sí, pero en astrofísica es un poco, hay gente que lo hace de una manera y de la otra, ¿no? En teoría de cuerdas, temas relacionados, lo que uno diría en Archives, la sección de High Energy Physics Theory, es muy raro enviarlo. Primero uno lo manda a Archives, lo deja ahí unos días y luego lo manda a la revista. Es muy raro la gente que lo pone primero en la revista y luego lo manda a Archives. Es como, algo fishy hay acá, ¿no? Eso es cuestión de, bueno, cada subdisciplina tiene su mundo de la vida, su forma de actuar, su forma de proceder. Pero estoy de acuerdo con vos, yo soy de la misma opinión. Está bueno porque, ¿qué pasa? Cuando uno pone un artículo en la red, lo miran todos, los amigos de uno, los enemigos de uno, los críticos lo miran de diferentes maneras, son pares, ¿no? Son pares epistémicos que evalúan el trabajo de uno y tendrán la misma... Está esa idea y está bueno porque quiere decir que uno recibe mail de los amigos diciendo, che, fíjate esta ecuación, que a mí no me da igual, o qué bueno es esto. No sé, críticas, elogios, lo que fuera. ¿Qué pasa? La gente que defiende lo contrario dice, no, yo primero soy un tipo tan serio que lo mando primero al referí y cuando es aprobado, pero eso es darle al referí una especie de entidad hipotética. El referí es uno de estos tipos que te leen todos los días. Los referís somos nosotros. Entonces, en el fondo, la diferencia es entre que lo vean todos de entrada o que lo vea uno de entrada. Yo creo que, no, porque si no uno piensa en el referí como, el sabio del universo, que dirá, no, el referí es un tipo que usualmente comete errores, que a veces es un idiota, que a veces lo ayuda a uno un montón. Digo, hay diferentes personas, esos referís que somos nosotros, ¿no? Entonces, a mí me parece que está bueno esto de poder tácitamente darlo a referiar a todos. Uno recibe, la mayoría de los comentarios que recibe igual son, citame en mi paper, te olvidaste. Sí. Es un poco, no necesariamente legítimo, pero bueno, ¿por qué no? ¿No? Todos tenemos que pagar la renta. Pero también está bien porque a mí me suele pasar que me olvido de otros papers que debería haber citado y no también, he citado. También, entonces, seguro. Uno aprende mucho más, a mí me parece, aprende mucho más del feedback que uno tiene en Archives, que a veces el referato, que a veces es muy bueno, a uno le ayuda y dice, mira, este tipo la verdad que tomó el trabajo, me hizo notar esto, ¿no? Y mejorás tu trabajo, y a veces es un tarado. Pasa también, ¿no? Cuando los tarados están uniformemente distribuidos. O sea, entonces, bueno, eso. Sí. La conjetura de Giribet. Esa frase. Los tarados están uniformemente distribuidos. Me gusta.
Bueno, yo solo quería hacer un comentario que, bueno, Gastón no ha querido meterse en miga técnica ni en grandes detalles técnicos, pero bueno, yo dije hace 2 semanas que cuando yo leí el artículo me pareció que yo entendía la demostración, ¿no? O sea, tú empiezas a leer la demostración y yo no soy experto en teoría de cuerdas, ni tengo ni zorra idea. Quiero decir que yo me he leído un par de libros de teoría de cuerdas, el clásico de Guinness Barbitten y el Bolshinki, y bueno, y algunos de Suiva y alguna cosilla más. Pero Bueno, unos pocos libros. Creo que leíste más que yo, porque el de Polsik no terminé. No terminaste de leerlo. Bueno, está muy bien, a mí me ha gustado más que... Claro, es verdad que tú aprendiste, ¿no?, con el Guinness Barbitten, ¿no? Y los que no aprendimos con él, pues lo vemos de otra manera, ¿no? Bueno, cuando miras la demostración, en la sección 4, te encuentras con una idea curiosa. Lo que dice Skarke es una idea que cuando la expone, a mí me hizo buscar la nota a pie de página, porque tiene una nota a pie de página. Él lo que dice es, bueno, ¿cuál es la idea de la compactificación de flujo? Cuando yo compactifico en una Calabi-Yau, pues aplica el teorema de Maldacena-Núñez y eso impide, es un teorema no-go, impide que ello tenga de Sitter. Pero claro, para luchar contra eso se introdujeron las compactificaciones de flujo. Si en la variedad de Calabi-Yau hay... Hemos perdido a Francis, ¿no? Sí, y quizás debía Perdimos a Francis. Quizás debía haber advertido que esto podía ocurrir porque Francis está de viaje, está en Naucas, como dijimos al principio. De branas, de P-branas, apoyan los extremos de las cuerdas. Entonces, Francis, la de brana tiene un flujo de una carga. Espera, es que hay un lag. Se ha cortado el internet y estabas a mitad de explicación. A ver, por si el teléfono está sonando. ¡Ostras! Le ha pasado lo del agujero como negro, lo estoy usando, ¿no? como router. Pobre Francis. Francis, que te estás llamando, hombre. Perdonad, estaba ahí hablando y ya se me perdió lo que quería decir. Bueno, pues entonces en la variedad Calabi-Yau pueden existir de branas. Pero bueno, no sé por dónde vuelve a empezar desde el punto en que hablabas de una compactificación de flujo, que es donde se ha cortado. Vale. La idea de la compactificación de flujo es que para superar el teorema no-go de Maldacena y Núñez, una opción que parece bastante obvia es que en la variedad de Calabi-Yau no solo existan cuerdas, sino que también existan cuerdas abiertas, no solo cuerdas cerradas. Si tú tienes cuerdas abiertas, los extremos de las cuerdas abiertas necesariamente tienen que estar apoyados en algo, y están apoyados en D-branas. Son los lugares donde se apoyan los... Y entonces los extremos de las cuerdas abiertas pueden tener cargas, pueden tener una teoría Gauge, una partícula asociada a esos extremos. Entonces en la D-brana tú tienes un campo Gauge, una especie de electromagnetismo por cada brana. Si tienes un apilado de branas, tienes N branas, tienes una teoría no abeliana, una teoría de Yang-Mills. Bueno, son teorías de super Yang-Mills, porque aquí siempre hay supersimetría. Bien, claro, cuando tú metes las soluciones de Calabi-Yau, son soluciones de vacío de las ecuaciones de Einstein en 6 dimensiones. Sorprendentemente, las soluciones de vacío en 3 dimensiones espaciales pues son soluciones muy torpes, tienen poca chicha. Por ejemplo, agujeros negros y pocas cosas más. Hay chicha, pero es poca chicha. Pero en 6 dimensiones hay muchísimas posibilidades para soluciones de vacío. Y esas son las variedades de Calabi-Yau, que la conjetura de Calabi que demostró Yau, que Yau, bueno, conocemos unas 30.000, pero Yau ha conjeturado que puede que haya infinitas, ¿vale? O sea, tenemos muchas opciones, ¿no? Pero en cualquier caso, en las variedades de Calabi-Yau puede haber D-branas. Y si hay D-branas, las D-branas, como tienen un campo Gauge asociado a esos extremos de las cuerdas, ese campo Gauge introduce flujos parecidos a un flujo del electromagnetismo, pero en la propia brana. Es decir, te aparecen esos flujos dentro de, digamos, tenemos la variedad de Calabi-Yau compactificada en 6 dimensiones muy pequeñitas y tenemos branas, diferentes branas colocadas ahí, cada una con su campo Gauge asociado. Bien, pues esos flujos contribuyen, tienen energía. Luego introducen un término a las ecuaciones del vacío de Einstein. Introducen energía. Entonces, me impiden tener una solución de vacío, que es lo que yo quiero. Yo quiero que a baja energía la teoría de cuerdas se reduzca a una solución de vacío. Entonces, ¿cómo compenso esos flujos? Pues el truco es lo que comentó Gastón hace 2 semanas, que son los orientiful planes, son los planos orientiful, los O-planos. Que los O-planos son unos planos que la de brana, la tensión es positiva, es decir, las cosas tienden a, como la gravedad,
tienden a atraerse. Pero en los planos orientifold son una especie como de conos, son una especie de conifold con una variedad no orientable en el vértice de la singularidad, y es algo parecido a lo que sería un agujero negro, entre comillas, una solución tipo agujero negro, en la que en la singularidad tienes una variedad no orientable. Simplificando muchísimo, y me va a pegar Gastón por lo que estoy diciendo, pero eso es simplificar muchísimo. Bueno, pues como es no orientable, la tensión en el plano O, en el plano del orientifold, es negativa, es de signo contrario a la de Brana. Entonces, si tú quieres compactificar los flujos asociados a esas de Branas que están en la variedad de Calabi-Yau, tú tienes que introducir un número adecuado de planos orientifold. Y los planos orientifold que tienes que introducir tienen que ser exactamente los adecuados para compensar todos y cada uno de los flujos que tienes en tus branas. Entonces, eso es algo, entre comillas, bien conocido, ¿vale? Entonces, ¿qué hace Skarke? Skarke dice, bueno, esto es una cosa muy complicada porque yo tengo muchos flujos, muchos campos de Ramón en esas de branas, y tengo además los campos compensatorios en los orientifolds, en los planos de orientifolds, ¿no? Tengo muchas cosas. ¿Qué pasa si yo, bueno, me olvido de todos los detalles y normalizo todos los cambios, todos los campos por una magnitud mu, un cambio de unidades? Y entonces lo aplico al lagrangiano. El lagrangiano en teoría de cuerdas son siempre muy sencillitos, son siempre cuadráticos, términos muy sencillos, entre comillas, ¿no? Dentro de la enorme dificultad que tiene la teoría. Entonces, lo que le sale es que para ese parámetro, un parámetro mu, le sale una parábola. Una parábola. Y el calcular el mínimo de una parábola es trivial, eso va a ser todos nuestros oyentes, ¿vale? Calcular el mínimo o el máximo, ¿no? Pues ahora, con ese valor, él dice, este valor físicamente debe ser compatible con 1, es decir, debe ser 1. Bueno, pues si es 1, eso me da una relación entre los lagrangianos de los flujos asociados a la compactificación que tengo. Y usando esa relación, yo puedo aplicar una especie de transformación Gauss, algo parecido, con un parámetro que él llama lambda. Y ese parámetro le da un polinomio de grado 4. Y ahora estudiar los mínimos y los máximos de un polinomio de grado 4 no lo saben hacer todos nuestros oyentes, pero sí saben hacerlo todos los oyentes que han estudiado algo de matemática en bachillerato. Entonces, él obtiene que los mínimos de ese polinomio de grado 4 indican que solo en ciertas circunstancias se puede obtener un espacio de tipo Minkowski y en el resto de los casos un anti-de Sitter, y son incompatibles con de Sitter. Y tú te lees eso y te dices, qué maravilla de idea, qué idea más tonta, más sencilla, más fácil de entender. Eso es lo que yo pensé cuando lo leí. Dije, pero si esto está, yo lo entiendo. Yo no tengo ni zorra idea de esto. Y me estoy enterando de la demostración. Pero justo cuando presenta el primer cambio, el cambio ese de normalizar las unidades de todos los campos, él comenta, uy, aquí la gente me va a decir que esto no se puede hacer. Porque él dice, con toda generalidad lo puedo hacer. Y yo cuando lo leí dije, con toda generalidad, mira, hay una nota. ¿Qué pone la nota? La nota dice, bueno, podéis creer que esto no se puede hacer, que esto es inconsistente con las posibles cuantificaciones y compactificaciones de flujo, pero no os preocupéis que se puede hacer. Yo os aseguro que es completamente general. Entonces yo cuando leí la nota a pie de página dije, me lo creo, hombre, si un experto como Skarke dice que eso se puede hacer, yo no lo veo tan claro, pero es mi ignorancia. Asumamos que eso se puede hacer. La demostración se entiende de escándalo. Y ahora resulta que, como ha comentado Gastón, 4 o 5 días más tarde, él se retira el artículo y dice que el error está en esta sección. Entonces, yo ahora miro con nuevos ojos el comentario y digo, a ver, lo que hace es normalizar, cambiar de variable, cambiar de unidades todos los campos. Pero que son campos de flujo, están asociados a diferentes branas. Cuando yo quiero meter el modelo estándar utilizando branas, haciendo compactificación de flujo, lo que hago es decir, pues pongo una brana para el electromagnetismo, la intersecto con una doble brana, un apilado de 2 branas para la interacción electrodébil, y la intersecto estas dos con un apilado de 3 branas para la la interacción fuerte. Tengo 1, SU2, SU3. Una brana, 2 branas, 3 branas. Pero los tengo que interceptar, entre comillas, con ángulos. Claro, si lo estoy interceptando, entre comillas, con ángulos, yo no puedo normalizar las unidades de todos los campos con un único valor mu. ¿Por qué? Porque son no locales. Es decir, si eso sería como hacer una transformación Gauss global. Yo no puedo hacer una transformación Gauss global. Yo no puedo cambiar las unidades de los campos en una brana y en otra brana transversal.
porque físicamente hay una distancia entre ellos. Sí, está muy pequeña, son compactificaciones, son cosas muy pequeñitas, pero hay una distancia física entre ellos. Entonces, hay un tiempo que tarda la luz en transmitir ese cambio. Entonces, yo puedo normalizar con un parámetro distinto para cada brana, supongo que al menos para cada apilado de branas que yo intersecte. Entonces, el argumento de Skarke se cae completamente por su peso, porque no puedo usar un único parámetro y tener una parábola y que todo el mundo sepa calcular el mínimo. Ahora voy a tener una forma cuadrática con varios parámetros y ahora estudiar los mínimos que tiene una forma cuadrática multidimensional arbitraria, pues es extremadamente difícil, dentro de lo fácil que es estudiar una forma cuadrática. Y ahora, para cada una de todas esas posibilidades, de ver todas las posibles combinaciones el signo de unas ciertas combinaciones de flujo, que utilizar una combinación de flujo muy concreta, pues claro, es que ahí me puede salir cualquier cosa. ¿Vale? Entonces, una vez que te das cuenta de que él te dice que ha fallado aquí, es muy fácil darse cuenta cuál es el fallo. El fallo es que ha puesto una hipótesis, normalizar todos los campos con el mismo parámetro, que es completamente no física, porque no puedes hacerlos. ¿Vale? Es una cosa que cualquier estudiante de primera carrera lo sabe, pero claro, te lo tienen que explicar, ¿vale? O sea, esto pasa muchas veces con muchos artículos científicos. Tú te lees el argumento del autor y te lo vas creyendo, vas diciendo, mira, pues es que este tío es más listo que yo. Si este tío está argumentando así, pues será verdad. 1 más 1 igual a 2, 2 más 1 igual a 3, 3 más 2 igual a 5. Y tú te lo vas creyendo. Pero si en el momento te pone 5 más 3 igual a 22, y tú sigues, pues a veces te ves llevado por el tsunami, ¿no? Por la avalancha del argumento y no te das cuenta de que ahí ha metido la pata. Entonces yo creo que este es el punto donde ha metido la pata. Estoy de acuerdo. Una nota al pie técnica para si alguien es estudiante de física graduado, ¿no? De teoría de campos y esas cosas. Este tipo de trucos de rescalear los campos tienen reminiscencias, no es igual, pero tienen reminiscencias a muchos trucos que se usan para demostrar la existencia o inexistencia de solitones o instantones en teorías de campos. El teorema de Derrick, que es un ejemplo, los teoremas de existencia o no existencia de ciertas soluciones solitónicas en la teoría de Kaluza-Klein, con más dimensiones. Hay un montón de esta idea de rescalear, pero tal como dice Francis, hay obstrucciones a veces, ¿no? Y bueno, no es exactamente lo mismo, pero parece, tal como lo explicó Francis, el problema de la demostración de Skarke, ¿no? Pero bueno, igual, no sé, no hagamos leña del árbol caído. La verdad que enfrentarse a un problema así, me parece que, bueno, nos enseña algo. Es un problema importantísimo. Todos tenemos que... A mí solo me ha quedado claro que... reconocerle, ¿no? El haberse enfrentado. Sí, que el error está en la nota al pie. Cuando uno mira la nota al pie en la sección 4, muy igual a 1, un poquito antes, ahí uno ve que ¿vieron cuando uno se defiende demasiado? Aparte no hay muchas notas al pie en el artículo, ¿no? Creo que hay una al principio y después esa. Entonces, uno podría preocuparse, pero no se preocupen. No se preocupen, sí. No hagan caso. No miren aquí, estos no son los androides que buscan. Es como un mago, imagínate un mago está por serruchar a su asistente, ¿no? Y dice, no se preocupen que este serrucho no es de goma, ¿eh? Y yo que soy particularmente detractor de los comentarios del tipo, como resulta evidente, bla, 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 pues esto me parece un poco, o sea, quiero decir, que me parece que es un error en el que cae muy a menudo la gente que está muy familiarizada con un lenguaje muy complejo, ¿no? Que termina pensando que cosas son evidentes y que no hace falta argumentarlas, y que a lo mejor si te pararas 2 segundos a tratar de argumentarla, descubrirías algún problema en eso que parece evidente, ¿no? Y creo, y personalmente pienso que es muy mala práctica este asunto de decir, resulta evidente que no sé qué, no sé cuántos, pero si lo puedes argumentar, ¿por qué no lo argumentas? Narices, eso, Alberto, es lo que se llama prueba por intimidación. Sí. Es decir, te digo esto y si lo cuestionas es que eres tonto. Entonces, sí. Por ejemplo, como es evidente, como cualquier idiota podría darse cuenta. Sí, después hay un par de puntos interesantes. Para los estudiantes de cursos de teoría de cuerdas y de este tipo de cosas que estudien esto, quizás probablemente a nivel de doctorado, pues muy interesante el artículo para dárselo como ejercicio para que vean dónde está el error y que se comente en clase, etc. Y por otro lado, cuando te lees un artículo de este tipo corto, tú te imaginas que va a PRL, va a una revista un artículo de gran impacto que seguro que va a ser muy citado y que seguro que le ha enviado a una revista tipo Physical Review Letters, ¿no? Y en ese tipo de revistas tú esperas que después haya un artículo más largo. Entonces, si en esa nota al pie
hace ese comentario, probablemente algún referee lo va a ver y va a decir, mira, pues esto lo tienes que comentar en detalle. Y dice, pues no, voy a enviar un PRD o un PRB más detallado con todos los detalles de demostración y ahí se verá claramente que mi argumento es el correcto, ¿no? Uno espera eso, entonces uno confía en el artículo breve, es uno de los problemas que tienen las letters. Tienes que confiar en muchas de las cosas que aparecen en la letter porque están comentadas como de pasada, ¿no? Como si fueran obvias y, bueno, en realidad, obvio no hay nada en matemáticas. En matemáticas no hay nada trivial, nada obvio, ¿no? Todo nos parece trivial y obvio cuando lo dominamos y lo conocemos en detalle, pero hasta entonces las cosas son siempre extremadamente difíciles, ¿no? Sí, a veces las cosas que parecen triviales y obvias son porque obviamos las hipótesis que lleva metida detrás, ¿no? Muchas veces estamos muy acostumbrados a trabajar con algo y lo damos por sentado como que es obvio, pero no nos damos cuenta de que hay hipótesis implícitas que nos pueden jugar una mala pasada, nos pueden arruinar una demostración, por ejemplo, porque no nos hemos dado cuenta de que esas hipótesis estaban ahí y a lo mejor pues no están incluidas dentro del contexto de las hipótesis que queríamos demostrar. Bueno, ¿algo más sobre este asunto? Sí, no sé, por hacer una crítica a mi propio argumento, también es verdad que si todo el mundo detallase siempre todas las cosas de todos sus argumentos, seguramente todos los artículos científicos serían muy largos y un poco pesados de leer y de escribir. Pero, o sea, ¿qué quiero decir? Que es verdad que hay ciertas cosas que en un momento dado dices, no quiero escribir 10 páginas más. Pero a mí me parece delicado. Este tipo de argumentaciones, como tú dices, por intimidación, las veo. A mí no me parecen una buena práctica. El problema es que los artículos los hacen humanos, con un tiempo finito, ¿no? Sí. No los hacen las ideas que cuentan con un tiempo infinito en un mundo atemporal. Entonces, claro. Es verdad que hay que encontrar un límite a todo esto, ¿no? Porque tú quieres terminar de escribir este artículo y no se irá a cenar. No digo escribir el siguiente artículo. Entonces, claro. Esto de todas formas es muy soviético. Esto tenían fama, no sé si eran otras disciplinas, pero tenían fama y además es como algo que te da prestigio el que tú demuestres a los demás que las cosas que para ti son evidentes, los demás tienen que pensárselas un poco, ¿no? Yo recuerdo cuando estudiaba la carrera, uno de los textos de referencia era el Landau y Lifshitz de física clásica, y ese es un libro que nada, es un librito así. Y tú dices, o sea, que si me leo esto ya tengo la asignatura. Ah, estupendo, porque luego hay otros libros, el Goldstein, que es un libraco así, que es más gordo que la Biblia, y dices, hombre, mejor me leo Landau y Lifshitz, que estará más resumido. Y resulta que no. Efectivamente, el Landau y Lifshitz es infumable y el Goldstein es el libro bueno que hay que leer. Claro, es que el Landau y Lifshitz está llena de cosas de estas, es trivial ver que, y tú dices, ¿cómo ves esto, no? Y te pone, y después de 2 días ahí dándole vuelta que dices, es por esto. Pero has tenido que dedicarle 6 páginas de desarrollo. Yo es que creo que les cobran por ecuaciones o algo así, ¿no? En la editorial. Debe ser que eran unos tiempos en los que no tenían ordenadores y cobraban por ecuaciones, entonces iban a lo mínimo, porque es terrible. Bueno, recordad que Lev Davidovich Landau, ¿no? Creo que la Universidad de Lomonosov lideró la formación de la élite de física soviética, de los físicos teóricos. Tú para poder entrar a estudiar con Landau, estudiaban básicamente lo que es el curso de física teórica, que son 9 volúmenes. Supongo que estudiarían algo menos en aquella época, pero todavía no estaban todos publicados. Claro, lo que pretendían Landau y Lifshitz, que después tuvieron otros colaboradores, no solo ellos, para escribir esos libros, era pues como los libros de texto de toda la carrera, ¿no? Entonces lo que te exigían en primero es saber resolver cualquier ecuación diferencial o integral que te pusiera Landau. Y la tenías que resolver en vivo y en directo ahí delante de él, y si tú no eras capaz, o tú echabas más tiempo de la cuenta, Landau decía, no, tú no vales para venir conmigo. Entonces normalmente los estudiantes que llegaban a ir a estudiar ya sabían muchísimo de mecánica clásica, ¿no? Quizás supieran menos de mecánica de fluidos. El libro de mecánica de fluidos de Landau y Lifshitz es de las referencias, porque después del Bachelor es un libro súper claro, con una cantidad de novedades en los 30 años que van después del libro de Bachelor, y ha sido un libro, pero claro, el libro de Landau y Lifshitz, la forma general del tensor de momento, que es la fuente, digamos, de las ecuaciones de Navier-Stokes, te la explica en un párrafo. Y eso normalmente los libros suelen ocupar 30 páginas o así de discusión para llegar a la forma general. Claro, vas directo al grano. Entonces, los libros de Landau y Lifshitz son maravillosos. Yo tengo la colección completa, editados por Cambridge, y yo he disfrutado muchísimo de ellos. Lo que pasa es que he disfrutado, no he estudiado. Yo solo he estudiado el de mecánica de fluidos, el de mecánica clásica, el de teoría clásica de campos, que tiene relatividad y relatividad general,
bueno, y los dos de, bueno, los de teoría de cuántica de campos, básicamente en español, los tengo también en español de la editorial Reverté, son 2 volúmenes, el gordo y el pequeño, pero en inglés son uno solo. Y los demás los he mirado por encima, pero son unos libros realmente muy, muy buenos. A mí voy a hacer una pequeña defensa. No, es cierto que el libro de mecánica clásica, el tomo 1 de Reverté, es muy escueto y que uno cuando enseña, es una materia que yo daba en la facultad, uno da el Goldstein, que es un libro que a mí me gusta mucho, pero también el libro de Landau tiene cosas, a pesar de su brevedad, que encima tiene una versión breve, que eso es gracioso. Los libros más cortos tienen una versión que no están en el Goldstein, ¿no? Como resonancia paramétrica y cosas así, que me parece que están muy bien en ese libro, que están solo en ese libro. Y es cierto que, bueno, es un poco, empieza con el principio variacional y ajustate el cinturón y ahí vamos, ¿no? Pero, por ejemplo, el tomo 2, el de teoría clásica de los campos, el electromagnetismo y la relatividad general, es un libro, es un orgasmo intelectual ese libro. Es cierto, es cierto. No, sí, lo que pasa es que son libros para expertos y ya está. No son libros para estudiantes. No deberías darle ese libro a ningún estudiante y ya está. Si eres un experto, es que claro, está la idea esta de que en el momento que has estudiado física ya no tienes que volver a leer sobre mecánica clásica porque ya es evidente. Y eso es mentira. En el momento en que has estudiado mecánica clásica es el momento de volver a leer sobre mecánica clásica para entenderla bien y mejor. Bueno, yo siempre digo que me encantaría volver a la universidad ahora. Claro, ¿sabes? exacto. Sí. Este tipo de libros te ayudan cuando ya has llegado a un cierto nivel a pasar al nivel siguiente, porque casi siempre hay un nivel siguiente, pero son malos libros para alguien que empieza. Sí, y bueno, y por ejemplo, el Landau de mecánica, pues el gran defecto que tiene es que se escribió como no recuerdo la fecha exacta, pero del orden de 1950, y claro, le faltan 70 años de mecánica clásica, porque la mecánica clásica ha seguido avanzando en estos últimos 70 años, todo el tema de los sistemas dinámicos caóticos, el tema de lagrangianos aplicados a los sistemas disipativos, hay una cantidad enorme de temas que han surgido en los últimos 70 años y que obviamente no aparecen en ese libro, y estoy seguro que si Landau estuviera vivo, por desgracia falleció en un accidente de tráfico, se quedó como groggy, se quedó como en coma y falleció unos pocos años después. Y bueno, justo creo que fue el año que recibió el premio Nobel o algo así, o el año anterior al que recibió el premio Nobel. Pero bueno, él lo hubiera cambiado, lo hubiera modificado y lo hubiera ampliado con muchas cosas, ¿no? Es decir, es un libro clásico, ¿no? Incluso el Goldstein ya está muy obsoleto en muchísimas cosas, ¿no? O sea, yo si tuviera que dar un curso de mecánica no utilizaría el Goldstein, por muy aparentemente bueno que sea, y cogería un libro más moderno, con una filosofía para contarle a los estudiantes en mecánica clásica lo que es la mecánica clásica en el siglo XXI, no contarles lo que es la mecánica clásica a principios del siglo XX, que es básicamente lo que te cuenta Goldstein. Si es clásica, siempre vale. Esa es la definición de clásica. Eso no podemos estar cambiando lo clásico. No, bueno. En física esto no funciona así. La mecánica clásica no es la mecánica de los romanos. Romanos.